Esta semana ha habido reuniones que remueven los cimientos del orden mundial. Cada vez parecen quedar más lejos aquellos tiempos de la Guerra Fría, en los que tras la Segunda Guerra Mundial la geopolítica internacional giraba en torno a dos actores: el bloque occidental capitalista con Estados Unidos y Europa inseparables, y el bloque oriental comunista con la Unión Soviética, la actual Rusia, a la cabeza. En los próximos minutos hablaremos de cómo Trump rehabilita la figura de Putin como interlocutor después de años aislado. Hablaremos de sus conversaciones, de sus negociaciones sobre la guerra de Ucrania sin contar con Ucrania, de las elecciones en Alemania de este fin de semana y de la polémica arbitral que envuelve al fútbol español. Comienza Claves de Actualidad. Esto es Arabia Saudí, reunión de alto nivel esta semana entre los jefes de las diplomacias de Estados Unidos, Marco Rubio, y Rusia, Sergei Lavrov. Dos objetivos sobre la mesa: normalizar relaciones y negociar el futuro de Ucrania. Y este otro encuentro ha tenido lugar también esta semana en París. Son los líderes europeos reunidos de urgencia para debatir sobre el papel en las negociaciones de paz, el suministro de armas a Kiev y el posible despliegue de tropas europeas en Ucrania para garantizar la seguridad en la posguerra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Frenesí diplomático en una semana en la que se han producido reuniones que pueden ser decisivas para el desenlace de una guerra, la de Ucrania, que tiene su origen, no lo olvidemos, en la invasión rusa de un país europeo. Me acompañan aquí en Madrid Mario Saavedra, responsable de Internacional y Política Exterior del Periódico de España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cabalgando el nuevo orden internacional. ¿Qué tal, Armando? Con muchas novedades, ¿no? Y con mucho trabajo. Desde Barcelona, Ricardo Mir de Francia, especialista en política internacional de El Periódico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, saludos a todos. Decía que hemos asistido, o estamos asistiendo todavía, hay reuniones en estas horas, una semana de auténtico ardor diplomático. Rusos y estadounidenses reunidos en Riad, en Arabia Saudí, con la guerra de Ucrania sobre la mesa, Mario. Reunión también en París, lo hemos visto, entre los líderes de las principales potencias europeas. ¿Qué significa todo lo que ha ocurrido esta semana? ¿Tienes quizá la sensación de que el fin de la guerra de Ucrania es un plato que se quieren cocinar solos Trump y Putin? Si me dejas seguir con la metáfora culinaria, me contaban en Ucrania la semana pasada que el problema no es solo que Trump no dé a Ucrania un sitio en la mesa, es que Ucrania es el plato que se quieren comer. Y la receta la está poniendo Putin. Todo lo que ha dicho Trump lo firmaría Vladimir Putin. Trump puso ayer un tuit que es es histórico, de hecho, porque repetía al dedillo todo lo que propone Moscú. Zelensky se tiene que ir porque es un dictador que no ha hecho elecciones. La guerra la empezó Ucrania, no explicaron muy bien por qué. No pueden entrar en la OTAN porque eso sería... En fin, ha ido repitiendo exactamente todo lo que pretende Vladimir Putin. Trump, digamos que está comprando todo el argumento, y por supuesto Putin, cuando habló ayer, lo hizo alegrándose, jactándose de la nueva realidad. Lo único que se me ocurre es, por poner un poco de esperanza, que a lo mejor sea una estrategia para ablandar a Putin y acercarlo a la posición occidental, pero me temo que no. Ricardo, estamos ante una paz adaptada a los deseos y a la medida de Putin. Cabe interpretar que ya es un logro para Putin que Trump lo rehabilite como interlocutor después de que haya sido repudiado por Europa. Bueno, sin duda, diría, ¿no? Llevamos 3 años de aislamiento de Rusia, de sanciones, un programa de sanciones que es el mayor que ha impuesto nunca la Unión Europea y probablemente Estados Unidos, y de pronto, sin que Rusia se haya visto obligada a hacer ninguna concesión, a frenar, aunque fuera ligeramente, la guerra en Ucrania, los ataques, o si quiere hacer concesiones políticas, Estados Unidos no solo decide sentarlo en la mesa para negociar aparentemente de forma bilateral exclusivamente el alto el fuego en Ucrania, sin que, y adoptando las posiciones rusas antes de empezar a negociar, lo cual es, creo, una nefasta estrategia de negociación. Es verdad que los rusos dijeron esta semana que
que no se opondrán al acceso de Ucrania en la Unión Europea, que es relativamente una novedad, pero también es cierto que no se le ha dado mucha bola. Nosotros abrimos, de hecho, la portada del periódico con ese titular. Nos pareció significativo, pero en Europa no se le ha dado más vuelta. Yo creo que están completamente chocados por todo lo que ha pasado estos últimos días. 2 veces ha convocado Macron a los líderes europeos preocupado porque Europa no quede fuera de las negociaciones, porque tenga voz en el desenlace de la guerra de Ucrania. ¿Tiene fuerza suficiente Europa para que su voz se escuche? Yo creo que sin duda. El problema de Europa es que no es capaz de ponerse de acuerdo y de consensuar una posición, pero no deja de ser el mayor mercado interno del mundo, es la tercera potencia económica con una economía similar a la de China, acoge a decenas de bases militares estadounidenses que podría poner sobre la mesa de negociación. Y se ha dado cuenta que tiene al caballo de Troya dentro, que es esta administración Trump. Yo creo que es el momento de que Europa se haga mayor, es muy doloroso, pero tiene que aceptar que tiene que independizarse y soltar el lastre con Estados Unidos porque se enfrenta a una administración hostil. Se está hablando de posiblemente crear un ejército europeo, de tener una mayor soberanía y autonomía. Y creo que es el momento de que Europa se lo plantee seriamente porque la posición a la que se le ha forzado es una posición bastante patética por la falta de respuesta y una posición que amenaza los intereses de los europeos, porque se va a negociar una nueva arquitectura de seguridad para Europa en la que de momento no se está contando ni con Ucrania ni con Europa. De modo que, tal como se está planteando hoy, tanto Estados Unidos como Rusia quieren imponer una paz y quieren imponer una arquitectura de seguridad en la que no están representados los dos de los actores principales, ¿no? Que son la Unión Europea y Ucrania. Mario. Absolutamente lo que dice mi compañero. Europa tiene muchísimas palancas. Pongamos, por ejemplo, la palanca económica. Si ponemos problemas a Facebook y a Twitter, ¿cuánto van a perder, por ejemplo, de ingresos sin el principal mercado, como ha dicho, 500 millones de consumidores con dinero de verdad? Que Estados Unidos ha puesto rumbo de colisión con Europa, lo publicamos en el periódico España a principios de año, quedó clarísimo con las interferencias de Elon Musk y luego se ha refrendado con las interferencias del vicepresidente J.D. Vance, los ataques a la Unión Europea. Hay en esto muchas oportunidades. Por supuesto, hay que soslayar un problema de fondo y es que tenemos dos caballos de Troya. Uno de Trump, que es Meloni. Vamos a ver cómo reacciona. El otro día fue a la conferencia con muy pocas ganas. Y otro caballo de Troya, podríamos decir, de Putin, que sería al menos Orbán. Ese es nuestro principal problema, pero en toda crisis, como dicen los chinos, hay una oportunidad y Europa tiene una oportunidad de hacerse mayor, de hacerse más grande, de hacerse más fuerte. Desde luego, Trump no quiere una Europa fuerte, quiere una Europa débil y dividida. Vamos a ver si consigue ganar. Y en las últimas horas, Ricardo, se ha elevado el tono, ¿no? Trump ha llamado dictador a Zelensky y le ha venido a advertir que si no actúa rápido, su país podría desaparecer. Da la sensación de que la figura de Zelensky le sobra a Trump y a Putin. Bueno, es lo que siempre ha querido Putin y Trump parece que ha cogido el guante, ¿no? Es muy llamativo además porque Trump nunca se ha atrevido a llamarle dictador a Putin, siempre lo ha tratado con una extraordinaria deferencia, ha mostrado su admiración, le ha llamado genio, pero en cambio a Zelensky, pues a las primeras de cambio no solo lo llama dictador, dice que, bueno, ha falseado sus índices de popularidad, que son mucho más elevados de los que ha dicho Trump, y también ha acusado a Ucrania de iniciar la guerra, lo cual es una falacia auténtica, ¿no? Estos días se está diciendo, ¿no?, que Trump y Putin comparten una visión imperial del mundo y que pueden estar tratando de imponer una paz imperial en Ucrania. ¿Qué significa eso? Pues una paz o un alto el fuego sin que Ucrania pinte nada, sin que participe en la negociación y al mismo tiempo una nueva arquitectura de seguridad en la que Estados Unidos reconocería la esfera de influencia rusa en torno a su vecindario geográfico. Que de alguna manera es lo que está reclamando Trump también para sí,
cuando dice que quiere quedarse con Groenlandia, con el canal de Panamá, incluso que Canadá pasa a ser un estado más de Estados Unidos. Se está reclamando el hemisferio sur, que Estados Unidos ha considerado suyo durante muchas décadas, más de un siglo. Y bueno, y ese es el momento tan delicado en el que nos encontramos, y creo que es necesaria una reacción de Europa para no quedarse sola y no tragarse lo que quieran imponer desde fuera. Esa diplomacia de la fuerza, que desde luego, Mario, es poco diplomático. Zelensky, por su parte, ha venido a decir que Donald Trump vive en una burbuja de la desinformación, que se cree la propaganda rusa. ¿Qué puede hacer Ucrania en estos momentos, en esta coyuntura? ¿Cómo puede hacer para que sus líneas rojas no se rebasen? ¿Creéis que se le va a terminar escuchando? Es muy complicado, porque imagínate, tiene que luchar contra el segundo ejército del mundo en el frente y contra la primera potencia mundial en la arena política y diplomática. La verdad es que es ingente lo que tiene que hacer esa gente. Hay que recordar ahora una cosa muy interesante de la que se habla poco, y es que Trump ya presionó y humilló a Zelensky en su primera legislatura. Recordad que le amenazó con retirarle la ayuda de Estados Unidos si no le daba información sobre el hijo de Joe Biden, sobre Hunter Biden, que tenía negocios allí. Así que la enemistad viene de lejos. Zelensky a mí me parece que tiene un papel muy complicado, y sobre lo que decías de la diplomacia de la fuerza, es increíble que estemos hablando de áreas de influencia, que es un término decimonónico. Estamos volviendo tan al pasado y de una forma tan rápida que la verdad que deja atónito todo lo que está ocurriendo. Mario, Ricardo, desde luego no podéis decir que nos esté dando trabajo y emociones fuertes la actualidad internacional. Muchísimas gracias a los dos por vuestro análisis. Os seguimos leyendo. Alemania celebra este domingo unas elecciones decisivas para el futuro del país y muy importantes para la Unión Europea. Lo hace en medio de una crisis económica, con inestabilidad política, con un auge de la extrema derecha y con una influencia cada vez menor en el tablero internacional. Continúa con nosotros Mario Saavedra, jefe de internacional del Periódico de España, y si te parece conectamos ya directamente con Alemania, donde nos escucha nuestra compañera Gemma Casadeval, corresponsal del periódico. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Tras perder Olaf Scholz la moción de confianza y disolverse el gobierno de socialdemócratas, liberales y verdes, pinta mal para el SPD, ¿no? ¿Cómo lo ves, Gemma? Entiendo que lo que dicen las encuestas es un vuelco político con victoria para los conservadores y con un auge, con un ascenso de la extrema derecha, ¿no? No sabemos hasta dónde llegará a la AfD. Bueno, los sondeos están estabilizados desde hace bastantes semanas o incluso meses. La primera posición está claramente para Merz, que representa dentro de lo que es la derecha moderada alemana a la parte más derechista, no al centrismo que representó en su momento Merkel. Scholz está en tercera posición y en medio está, como tú dices, la ultraderecha, que es un partido aquí aislado políticamente, donde hay un cordón sanitario que funciona aún, pero que va a tener mucha fuerza y que además, como todos sabemos, tiene, como el resto de ultraderechas europeas, un fuerte apoyo por parte del trumpismo, ¿no? Que es lo que le está dando el espaldarazo que necesitaba incluso a escala internacional. Con cordón sanitario hacia la extrema derecha, pero se encamina Alemania hacia un nuevo gobierno de coalición. Sí, todo apunta a una coalición con Merz como canciller y el partido de Scholz, pero sin Scholz como socio menor. Va a ser un poco el esquema que tuvo durante 3 legislaturas Merkel, solo que ahora ya mucho más decantado a la derecha, porque Merz representa a una vía mucho más derechista de lo que fue Merkel en sus 16 años. Y además, porque se parte de la base de que en ese caso Scholz no estaría en ese gobierno, no sería un canciller degradado a vicecanciller, sino que pondría seguramente a otra figura. Hablando de la extrema derecha, Mario, cabe interpretar que hay una interferencia electoral de Estados Unidos en las elecciones alemanas. Lo digo por las palabras del vicepresidente Vance el otro día en Múnich y anteriormente por Elon Musk, brindando ese apoyo muy claro a Alice Weidel, ¿no? La líder de Alternativa por Alemania. La interferencia es innegable, hay un rumbo de confrontación muy claro con Europa.
y el espíritu de los tiempos es el ascenso de la internacional de ultraderecha, como se ha venido en llamar, que es lo que apoya y el espíritu político de la nueva administración de Donald Trump. Así que sí, sin duda hay un apoyo a la ultraderecha. En ese juego vamos a ver cómo sale, porque el juego de las expectativas va un poco en contra de la AfD. Todo el mundo está hablando de un 20-22%, de que va a ser el segundo partido. Imaginemos por un momento que esta movilización y el pulso de Trump con Europa hace que Scholz o los socialdemócratas queden segundos. Eso cambiaría por completo el escenario. Sería un golpe duro al ascenso de la AfD y sería un refuerzo para la socialdemocracia alemana. Tú sigues el día a día, Gemma, de la actualidad política en Alemania. ¿Qué nos puedes contar de ese partido claramente en ascenso de la extrema derecha, la AfD? ¿Cómo es? ¿Qué defiende? ¿Qué similitudes y qué diferencias existe con la extrema derecha en España? Bueno, es un partido mucho más tóxico que cualquier otro partido ultraderechista europeo, no solo por la historia alemana, que ya de por sí tiene mucho peso, es decir, no estamos hablando de una ultraderecha que uno puede decir, bueno, cuando llegan al poder se pueden dominar, no, o sea, no hay que pensar en eso. Aquí, por eso, por esa razón, por esa toxicidad que tiene, por esos vínculos clarísimos con el neonazismo, hay esa defensa del cordón sanitario que hasta ahora incluso la derecha moderada de Merz están, digamos, manteniendo, pero con ya muchas grietas que aparecen. Sobre todo tenemos que hablar de poblaciones del este de Alemania, donde la ultraderecha ha sido ya primera fuerza y donde de alguna manera, digamos, el contacto directo entre los políticos es mucho más casi de relaciones de vecinos. Es decir, es muy difícil ignorar a un partido que a lo mejor pues tiene, no sé, hay que pensar, 2 de cada 3 personas pueden estar votando o pensando en votar a esa formación. O sea, el cordón sanitario a escala parlamentaria de lo que es el Parlamento Nacional aún funciona con grietas, como fue esa moción que presentó Merz, la derecha moderada, y que la ultraderecha respaldó. Hay grietas, pero aún funciona a escala regional o incluso municipal. Ya es mucho más difícil. Por eso, por la vecindad directa entre esas personas, es un poco pues como lo que ocurre en cualquier familia española donde estás cenando y comiendo con personas que son esos votantes o que representan ese partido. Las elecciones llegan, Gemma, en un momento, digamos, en horas bajas para la economía alemana, ¿no? En un momento de estancamiento. ¿En qué medida crees que la crisis energética, la competencia china, la irrupción ahora de los aranceles de Donald Trump pueden perjudicar, pueden dañar a los intereses de la economía alemana en un momento débil? Bueno, los aranceles es lo peor que le puede pasar ahora mismo a Alemania, que ya lleva por el segundo año en recesión. Pero es que además, como nos decía hace unos días la presidenta de la Federación de Automóviles Alemanes, Hildegard Müller, entrar en una espiral de aranceles es lo peor que le puede pasar ahora mismo a Alemania. Primero por la recesión, después porque depende mucho de un sector que ya el año pasado estalló en una crisis que se va a traducir en muchas decenas de miles de puestos de trabajo y todo eso en una situación digamos, de cambio también en lo que va a ser la dinámica energética, porque Merz también ha prácticamente descartado una coalición o una alianza con los verdes, lo que va a impulsar otra vez o va a echar otra vez marcha atrás a lo que se ha hecho en cuanto a desarrollo de las renovables en esta legislatura, que ha sido corta y además muy marcada por problemas heredados de la larga época de Merkel, que bueno, que en España ya sé que mucha gente sigue fascinada por ella, pero hay que tener en cuenta que esa austeridad con la que castigó o que nosotros identificamos que castigó al sur de Europa y especialmente a países como España y Grecia, también la aplicó a Alemania. Y Alemania ahora mismo es un partido industrialmente, en cuanto a digitalización y en muchos aspectos absolutamente rezagado respecto al resto de Europa. Mario, virará, qué se juega la Unión Europea en Alemania? ¿Virará hacia más nacionalismo? ¿Virará más hacia el europeísmo? ¿Cómo lo ves? Porque hay cuestiones trascendentales sobre la mesa: Ucrania, seguridad, política migratoria. Yo creo que Alemania va a seguir siendo europeísta y si no nos podemos ir despidiendo de la Unión Europea, porque Europa es Alemania y Alemania es Europa, eso es innegable. Hay quien habla de la posibilidad de que sea Polonia el nuevo motor de la Unión Europea. Yo de momento tengo mis dudas, pero sí yo creo que va a influir mucho en el relato en Bruselas y en el relato en Madrid.
Ahora mismo, insisto, estamos en una especie de pulso político internacional para ver hacia dónde gira ese relato. Y hay una cosa muy llamativa, y es que ayer Merz, en el debate, equiparó los dos problemas de Alemania. Él puso el problema económico, que es de fondo, es de modelo, es de una dependencia fuerte de la energía rusa, es de una unión de la cadena de valor con China. Hay un problema económico sólido, demostrable, y otro que es un poco más retórico, que es el de la inmigración. Él lo puso a la par y dijo que gobernará solo con quien sea más duro con la inmigración, ese presunto problema de seguridad que no se contrasta con los datos. Ese argumento, esa argumentación, esa retórica es la que yo creo que va a afectar a Europa y, por supuesto, en algún momento a España, que es donde está metiendo palanca a Estados Unidos, es donde quiere dividir a los europeos, es lo que quiere fomentar Trump y Vance, una retórica falsa de que censuramos y que manipulamos en las elecciones porque hacemos un cordón sanitario a los partidos de ultraderecha. Una última cuestión, Gemma. ¿Crees que se ha resentido, se ha diluido esa imagen de liderazgo que siempre ha transmitido Alemania, tanto internamente para los propios alemanes como para el resto de socios y potencias europeas? Bueno, digamos, era muy difícil encontrarle un relevo a Merkel, que representó, era, digamos, la jefa de Europa y la jefa de muchos. Encontrar una persona equivalente era muy difícil. Scholz representaba de alguna manera el continuismo, porque también es un político moderado, no es populista, es alérgico al insulto, ¿no? Que es lo que ahora mismo triunfa en el mundo, ¿no? Quien mejor insulta es el que gana las elecciones. Él no es así. Además, ha tenido un mal socio, un enemigo dentro del gobierno, que ha sido los liberales, que han defendido lo que es el principal problema de este país en estos momentos desde el punto de vista económico, que es el freno a la deuda. Y ya ha dejado al final, digamos, tal vez ha esperado mucho o ha esperado poco. El caso es que se ha encontrado ahora al final de todo un poco con esa falta, con esa imagen de falta de liderazgo que hace que tampoco, incluso teniendo razón en muchas cosas, sea difícil lanzar su discurso. También él ha tratado en lo que es política migratoria de reconducir la situación porque efectivamente las estadísticas policiales no se corresponden con la imagen que quiere dar la ultraderecha, evidentemente, de que toda la culpa de todo lo que pasa en este país es la ultraderecha, pero es cierto que han tenido, no sabemos por qué razón y a lo mejor algún día nos vamos a enterar, ha habido mucha alarma social por una serie de atentados cometidos por refugiados que deberían haber abandonado el país. O sea, en este país hay que pensar que hemos recibido 1,5 millones de refugiados de diferentes procedencias, a los que se han sumado otro millón de ucranianos en un país que, como decía antes, tan atrasado en cuanto a logística, que parece impropio de una potencia industrial como es esta, pero con un notable descontrol sobre esas personas. Y entonces ocurren esas situaciones, se crea una alarma social, la ultraderecha obviamente la instrumentaliza a su favor y acaba generándose el descontento que tenemos ahora y que se traduce en ese 20% o 22% que va a sacar la ultraderecha si no hay milagro a favor de los socialdemócratas, que, bueno, podría ser. Se ha movilizado mucha gente. Es impresionante y es muy interesante que hasta hace muy pocas semanas dábamos por hecho que lo que es la izquierda clásica de este país, Die Linke, iba a quedarse fuera y de repente está subiendo, ¿no? Está subiendo a un 7% y en cambio la otra izquierda, la populista de Sarah Wagenknecht, que son prorrusos como es la otra derecha, se va a quedar fuera probablemente. Entonces ahí puede producirse también algo interesante desde el punto de vista de la izquierda, que a lo mejor ahora mismo es un grano de arena entre esa marea de populismos ultraderechistas que nos asaltan, pero que puede dar una imagen o puede dar una señal positiva, porque también hay que tener en cuenta que la izquierda es el único partido ahora mismo que no está defendiendo políticas restrictivas migratorias. Pues veremos, Gemma, qué sucede finalmente. Hablamos de Alemania, una gran locomotora económica y política en todo caso. Gemma, Mario, muchas gracias a los dos por vuestro análisis y seguiremos muy atentos a lo que decidan los alemanes este próximo domingo. Las decisiones en contra del Real Madrid han alcanzado un nivel de manipulación y adulteración de la competición que ya no puede ser ignorado. Este escándalo arbitral no es un caso aislado. El sistema arbitral español está completamente viciado y estructuralmente diseñado para protegerse a sí mismo. Los graves problemas estructurales del arbitraje español han quedado en evidencia en los últimos años con revelaciones que han puesto de manifiesto
prácticas incompatibles con la transparencia y la imparcialidad. Durísimos mensajes los del último comunicado del Real Madrid sobre el sistema arbitral y después contestación, respuesta también del estamento arbitral. Aquí hay transparencia, no hay un sistema viciado, no hay tampoco un sistema fraudulento, dice Medina Cantalejo, el presidente de los árbitros. Sergio Viñas, jefe de deportes del Periódico de España, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Muy buenas. Comunicado del Real Madrid tras el partido del Español, sintiéndose agraviado, después respuesta también del colectivo arbitral a ese comunicado, polémica en el partido de los Osasuna con el célebre ya fuck off de Bellingham. O fuck you, no sabemos. O fuck you, no sabemos. Él dice fuck off, ¿no? Pero no sabemos, efectivamente. Y Ancelotti declarando de alguna manera que él se siente más cómodo con los arbitrajes en Europa. Vaya lío. Sí, es una crisis que ha ido escalando muy rápidamente en las últimas semanas. Bueno, ya veníamos de muchos meses, incluso años, ¿no?, del Real Madrid a través de su televisión oficial, Real Madrid Televisión, haciendo una campaña mediática señalando a algunos árbitros en concreto, hablando, pues lo comentaremos, ¿no?, del caso Negreira, como una argumentación para defender cómo el Real Madrid ha sido presuntamente perjudicado por los arbitrajes en los últimos años, y ha alcanzado un nivel que ya pues está en ciertas cotas, yo creo que incluso inadmisible, ¿no? El comunicado del Real Madrid yo creo que pasa varias líneas rojas, porque una cosa es considerarte perjudicado por los árbitros, que bueno, lo decía hace poco el presidente del Athletic, Jon Uriarte, ¿no?, que en las reuniones de presidentes de los clubes todos se sienten perjudicados por los árbitros y todos no pueden ser perjudicados por los árbitros. Pero yo creo que ha ido un nivel más, ya hablando de lo que decías, ¿no?, adulteración, manipulación de la competición, son acusaciones muy graves como para no tener mayor prueba que al final una serie de errores que bueno, pues son humanos también. Y en medio de esta refriega, Sergio, pues ha habido más leña al fuego, ¿no? La Federación ha abierto una investigación sobre Munora Montero, el árbitro que expulsó a Bellingham frente a Osasuna por presunto conflicto de intereses en sus actividades empresariales, que ha sido además una investigación express, porque ya sabemos que ha concluido. Sí, la abrió el martes y este mismo jueves, 48 horas después, la ha concluido. Y ha concluido que no existe ese conflicto de intereses que podía haber existido. Además, recalca que no lo existe ni real ni potencial, es decir, que la actividad empresarial de Munera Montero no puede interferir o no incurre en ningún conflicto de intereses en su calidad de árbitro, y de hecho lo que el informe recomienda al Comité Técnico de Árbitros que le levante ese veto parcial que le había metido, lo que hablamos, en la nevera hasta que concluyera la investigación, que también lo había hecho la UEFA porque tenía que evitar un partido este jueves que finalmente fue excluido de ese partido. Así que nada, 48 horas después la investigación ha concluido y no hay ningún conflicto de intereses que tenga Munera Montero. Permíteme, Sergio, que presente a Alfonso Pérez Burrul, que tiene una larga experiencia como árbitro, si no me equivoco, casi 15 años arbitrando en Primera División. Señor Pérez Burrul, lo primero, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un placer. Muchas gracias a vosotros. Quería preguntarle, en primer lugar, a cuenta de las amenazas que está sufriendo Munera Montero en las redes sociales, si cree que hay una campaña de odio y de violencia contra los árbitros, como denuncia la CTA o el CTA. Bueno, está claro que vía redes sociales se magnifica mucho más, quiero decir, hay mucha más gente que opina. Creo que el trato al colectivo de los árbitros y a las personas que están detrás de los silbatos creo que no es justo, no hay derecho, y que sobre todo no tiene nada que ver con lo que pasa en un partido de fútbol donde hay durante 90 minutos muchas circunstancias, unas que están bien hechas, otras que están mal hechas. Quiero decir, se aparta mucho del PRAU, ¿no? Entonces yo creo que no es justificado eso, ¿no? Pero las redes sociales en todo hoy en día pues aumentan mucho más, hay mucho más ventilador, ¿no? Creo que no es correcto lo que se está haciendo. ¿Y piensa que los árbitros están bajo sospecha? Porque claro, con tanta crispación, cuando no es una afición la que se siente damnificada con sus decisiones, es la otra, ¿no? ¿Hay motivos para que los árbitros se sientan perseguidos? Bueno, no sé si perseguidos, pero sí que hay motivos para que el arbitraje esté diciendo no hay derecho, o sea, no nos podéis tratar así, insisto. Yo creo que la reflexión no la tiene que hacer el árbitro, ¿no? Yo lo que creo es que el mundo del fútbol debe proteger mucho más a los árbitros. Quiero decir, el arbitraje no empieza y acaba en Primera División.
Hay muchos árbitros en España, muchas categorías, se genera demasiada violencia y yo creo que la asignatura pendiente del mundo del fútbol es precisamente esa, entender, comprender. Creo que el árbitro, por definición, tiene que ser una persona anónima cuyo trabajo es acertar, pero se pierde absolutamente la perspectiva. Creo que es muy recurrente y muy fácil opinar de jugadas que son, en la mayoría de los casos, subjetivas. Esta jugada es penalti, pues para ti sí y para mí no. Es así de simple, ¿no? Creo que hay que simplificar más y todo eso no le da derecho a la gente a tratar así. Creo que cuando tú eres árbitro, hay una parte de ti que lo que te hace ser árbitro, lo que te impulsa es precisamente el valor de la honradez y de la coherencia que tú ejerces en un entorno a veces tan difícil como es un partido de fútbol, ¿no? Y cuando ese entorno, tu valor fundamental es precisamente ese, y ese es el que primero te quieren despojar, ¿no? Yo no dudo que se pueda mejorar cosas, que haya decisiones que se toman que seguramente, pues desde que está el VAR son más polémicas, pero de ahí a dudar de la persona creo que es sacar demasiado los pies del tiesto, ¿no? Y Alfonso, lo que hablábamos, ¿no? En la carta del Real Madrid, ya no es que se dude de la persona, se duda de toda la estructura, de todas las personas. No se habla de adulteración, manipulación, que son palabras muy fuertes y muy graves, porque de ser así, incluso, bueno, sería un delito. No sé, tú como árbitro, cómo reaccionaste o qué sentiste al leer ese comunicado oficial del Real Madrid. Pues mira, por desgracia es como un déjà vu, ¿no? Yo vengo de una época en la que había menos redes sociales, y era la época del Villarato. El Villarato era algo que se inventó porque se supone que hubo un tema de unas elecciones entre el Barça y Villar, que era el presidente de la federación, entonces pues hicieron el silogismo de que entonces el árbitro favorecía al Barça. Más de lo mismo una pila de años después, ¿no? Yo la pregunta que hago siempre, que es muy simple, es decir, vale, ahora respóndeme, como club de fútbol, dices, ¿y para qué? ¿Y por qué yo iba a salir a un campo de fútbol a hacer mal mi trabajo para beneficiar a cualquiera? ¿Qué sentido tiene eso? Es que es así de simple, ¿no? ¿Por qué iba a hacer yo eso? Entonces, ¿qué hago? ¿Yo mal mi trabajo para favorecer o beneficiar a alguien? No. Yo creo que es muy injusto que se haga esto. Creo que es muy fácil hacerlo porque, insisto, porque hay muchas jugadas que son subjetivas. Y a mí me gustaría que cualquier propuesta que se haga de mejora, que siempre será bien admitida, se haga también cuando se gana, ¿no? Porque, joder, siempre se hacen cuando se pierde. Cuando se gana nunca hay problemas con los árbitros, ¿no? También se habla, ¿no? Siempre del Real Madrid, sobre todo en estos últimos meses, lo que venimos hablando también del Real Madrid Televisión y demás, apela constantemente al caso Negreira, ¿no? A esos 17 años en los que el Barça pagó al quien era vicepresidente de los árbitros por unos servicios que todavía no están claros, que se están judicializando. ¿Cree que es una excusa para el Real Madrid para justificar una presunta persecución? ¿O que hay algo de realidad en que realmente el Real Madrid después de esa época se siente perjudicado y le sirve como argumento para justificar ahora sus quejas? No, no, para nada. Nadie tiene ningún argumento válido para aludir a que los árbitros, ni los de antes ni los de ahora, somos gente honrada. Nadie. Le puede dar uno las vueltas que quiera, pero nadie. Porque habría que ver todos los partidos de todas las jornadas de todos los equipos durante los últimos años. A mí me parece a mí me parece absurdo, o sea, lo digo claramente, me parece que no tiene nada que ver con la realidad. El caso Negreira, primero, está judicializado y segundo, el caso Negreira es una persona que tenía una vinculación con el comité de árbitros, que hizo un negocio con un equipo de fútbol y le compete a esa persona y al equipo de fútbol, a nadie más. Yo creo que no tiene mayor recorrido. Buscarlo que eso se ha llevado alguna vez a un campo de fútbol, te aseguro que eso no, ni va a pasar, ni ha existido, ni nada. Entre otras cosas porque los árbitros no lo hubiéramos permitido nunca, ¿no? Entonces, utilizar eso también es volver a recurrir a algo. Yo insisto, durante tantos años las ligas las ha ganado uno, las ha ganado otro, entonces, ¿qué ocurre? Que los mismos árbitros, que son los mismos cuando ganas, cuando pierdes ya son distintos o al final esto cómo va. Es que yo no entiendo. Yo es que trato de simplificar mucho las cosas. Por mucho que suenen, que hagan mucho ruido, el Barça el año pasado también dijo que la liga estaba manipulada, pero la anterior no porque la ganó. Ahora el otro dice que la que está manipulada es esta, pero la otra no, que la gané. Buah, esto no hay quien lo entienda. Yo creo que la gente debería tener mucha más calma, más cordura
obviamente quejarse del árbitro porque creo que el domingo no me has pitado un penalti o dos, y entonces, pues sí, está claro, porque los árbitros somos los primeros que a veces vemos jugadas que hemos resuelto de una forma en un campo y luego la ves en casa en el vídeo, cuando repasas el partido, joder, pues ¿dónde estaba yo mirando? O esta me la he comido. O sea, lo normal de un deportista, ni más ni menos. Si es que no hay más, por mucho que se quiera magnificar, no hay más que eso. Y creo que el árbitro, el colectivo, no lo debería permitir, porque hay una parte, hay una componente de violencia que se está generando, que seguramente no la va a pagar el árbitro de primera, pero la va a pagar el árbitro de juveniles o de alevines o de regional. Entonces resulta que cuando eres árbitro dices, o sea, que la sociedad evoluciona hacia una raya gruesa contra todo tipo de violencia, pero parece ser que cuando se trata de un árbitro de fútbol se normaliza esa violencia a nivel verbal, a nivel físico. Y eso no es admisible. Entre otras cosas porque la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se pita un partido de fútbol? ¿Qué creen que le pasa al árbitro en el minuto 77 de un partido a la carrera con ciento y pico pulsaciones cuando toma una decisión? ¿O alguien se piensa que es que en ese momento tiene tantas cosas en la cabeza? Eso es efectivamente lo más preocupante, esto que señalaba, ¿no? Que la crispación se traduzca en violencia, en cualquier manifestación de violencia. Alfonso Pérez Burrul, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos su opinión en un momento de tanta tensión en el fútbol español. Muchas gracias. A vosotros, un placer. Y muchas gracias también a ti, Sergio. A vosotros, siempre. A ver cómo acaba ese culabrón, si acaba. Pues con otro equipo diciendo que le ha perjudicado a los árbitros y otro equipo diciendo que al otro dice que le perjudican. Si esto es cíclico, va a pasar siempre. Lo que sí termina ya es Claves de Actualidad. Muchas gracias por estar ahí. Sean felices.